Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de compartir esta historia, debo aclarar que lo que van a escuchar realmente sucedió. Yo trabajé durante varios años como supervisor de seguridad en diferentes lugares y he visto cosas que la mayoría de la gente no creería. Mi hermano menor me contó esta experiencia hace unos meses, cuando finalmente se animó a hablar de por qué dejó el trabajo más extraño que había tenido en su vida. Después de escucharlo, entendí por qué llegó a casa ese día tan cambiado y por qué nunca más quiso hablar de trabajos nocturnos. Mi nombre es Carlos Eduardo Morales Jiménez, tengo 28 años y soy de Puebla, México. Todo empezó cuando me quedé sin trabajo, después de que cerraron la empresa, donde trabajaba en el área de sistemas. Llevaba 2 meses buscando empleo y el dinero se me estaba acabando. Vivía solo en un departamento pequeño que rentaba y ya le debía un mes al dueño. Un día, mientras revisaba los anuncios clasificados en el periódico, vi una oferta que me llamó la atención. Se busca vigilante nocturno para cementerio. Buen sueldo. Horario de 10 p.m. a 6 a.m. Presentarse en 1900 en Panteón Municipal Jardines del Descanso. La dirección estaba en las afueras de la ciudad, en una zona que yo conocía poco. El sueldo que ofrecían era casi el doble de lo que había ganado en mi trabajo anterior. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad, pero decidí ir a preguntar. Necesitaba el dinero urgentemente y no podía permitirme ser exigente. El cementerio Jardines del Descanso estaba ubicado en una colina a unos 30 minutos del centro de la ciudad. Era un lugar muy grande, rodeado de árboles altos y una barda de piedra que parecía muy antigua. La entrada principal tenía un portón de hierro negro con decoraciones elaboradas que se veían un poco oxidadas. Llegué a las 2 de la tarde y toqué el timbre que estaba junto al portón. Después de unos minutos, salió a recibirme un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello completamente blanco y una barba corta. Se presentó como don Ramón Vega, el administrador del cementerio. ¿Usted viene por el trabajo de vigilante?, me preguntó mientras abría el portón. Sí, señor. Vi el anuncio en el periódico y me interesa mucho la oportunidad, le respondí. Don Ramón me miró de arriba a abajo, como evaluándome. Había algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo, como si estuviera viendo algo en mí que yo no sabía que tenía. Pase, joven Carlos. Vamos a platicar un rato para ver si este trabajo es adecuado para usted. Caminamos por el sendero principal del cementerio. Era un lugar muy bien cuidado, con áreas verdes perfectamente podadas y senderos de grava que estaban muy limpios. Las tumbas se veían ordenadas y había muchas flores frescas. Durante el día parecía un lugar tranquilo y hasta bonito. Dígame, Carlos, ¿por qué le interesa trabajar de noche en un cementerio?, y me preguntó don Ramón mientras caminábamos. Para ser honesto, don Ramón, necesito el trabajo. He estado buscando empleo por 2 meses, y esta es la mejor oportunidad que he encontrado. No me da miedo trabajar de noche ni en lugares como este. Eso está bien, pero déjeme preguntarle algo más. ¿Usted cree en cosas que no se pueden explicar con lógica? ¿En espíritus, apariciones, ese tipo de cosas? La pregunta me sorprendió. No era algo que esperara en una entrevista de trabajo. Bueno, no soy una persona muy supersticiosa, don Ramón. Creo que la mayoría de las cosas tienen una explicación racional. Don Ramón asintió lentamente, pero no parecía muy convencido de mi respuesta. Mire, Carlos, le voy a ser completamente honesto. Este trabajo no es fácil. Hemos tenido muchos vigilantes en los últimos años, y la mayoría no dura más de unas pocas semanas. Algunos renuncian después de la primera noche. ¿Por qué? ¿Hay problemas de seguridad? ¿Personas que entran a robar? No exactamente. Los problemas que tenemos aquí son diferentes. Este cementerio tiene más de 100 años de antigüedad. Han pasado muchas cosas en este lugar a lo largo del tiempo. Algunas personas dicen que ciertos espíritus no han encontrado la paz y siguen vagando por aquí durante la noche. Pensé que don Ramón me estaba tratando de asustar para ver si realmente tenía el valor para hacer el trabajo. Decidí mostrarle que no me intimidaba fácilmente. Don Ramón, con todo respeto, no creo en fantasmas.
Si hay ruidos extraños o cosas que parecen misteriosas, probablemente tienen explicaciones normales. Los animales nocturnos, el viento, la imaginación de las personas. Estoy seguro de que puedo manejar cualquier situación que se presente. Don Ramón se detuvo junto a una tumba muy antigua, con una lápida de mármol negro que tenía grabado el nombre de alguien que había vivido en el siglo pasado. Carlos, le voy a contar algo que no le digo a todos los candidatos, pero siento que usted debe saberlo antes de decidir. Hace 15 años tuvimos un vigilante que se llamaba Gregorio. Era un hombre muy valiente, exmilitar, no le tenía miedo a nada. Duró 3 meses trabajando aquí, más que cualquier otro vigilante que hayamos tenido. ¿Y qué pasó con él? Una noche simplemente desapareció. Encontramos la caseta de vigilancia vacía. Sus cosas estaban ahí, pero él no estaba por ningún lado. Lo buscamos por todo el cementerio. Llamamos a la policía, revisaron cada rincón. Nunca lo encontraron. Esa información me hizo sentir un poco nervioso, pero traté de no demostrarlo. ¿Y creen que se fue por su propia voluntad? ¿Que simplemente abandonó el trabajo? Eso pensamos al principio, pero Gregorio había dejado su cartera, sus llaves del carro, incluso su celular, y había algo más. En el registro de rondas que llevaba, su última anotación decía: algo me está siguiendo. No es humano. Si alguien lee esto, no vengan a buscarme. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero traté de mantener la calma. Don Ramón, con todo respeto, esa historia suena un poco exagerada. Tal vez el señor Gregorio tenía problemas personales que ustedes no conocían. Puede ser, Carlos. Puede ser. Pero déjeme mostrarle algo más. Don Ramón me llevó hacia la parte trasera del cementerio, donde había una sección que se veía más antigua que el resto. Las tumbas ahí eran más elaboradas, con estatuas de ángeles, cruces grandes de piedra y mausoleos familiares que parecían pequeñas casas. Esta es la sección histórica. Aquí están enterradas las familias más antiguas de la ciudad. Algunas de estas tumbas tienen más de 100 años, y es aquí donde los vigilantes reportan la mayoría de las actividades extrañas. ¿Qué tipo de actividades? Luces que aparecen y desaparecen sin explicación. Sonidos como si alguien estuviera caminando por la grava, pero cuando van a ver no hay nadie. Voces que llaman a los vigilantes por su nombre, aunque nadie más está en el cementerio. Y hay una tumba en particular. Don Ramón señaló hacia un mausoleo grande que estaba un poco separado de las demás tumbas. Era una construcción imponente, de mármol blanco que se veía casi gris por el tiempo, con columnas a los lados y una puerta de hierro con candado. Esa es la tumba de la familia Mendoza. Don Sebastián Mendoza fue dueño de muchas tierras en esta región, hace más de 80 años. Murió en circunstancias muy extrañas y su familia también tuvo muertes muy raras, desde que fueron enterrados ahí. Esa tumba ha sido el centro de la mayoría de los reportes extraños. ¿Qué tipo de reportes? Los vigilantes han visto luces saliendo de adentro del mausoleo, como si hubiera velas encendidas. Han escuchado golpes en la puerta de hierro, como si alguien estuviera tratando de salir, y más de uno ha jurado que ha visto figuras caminando alrededor de esa tumba durante la madrugada. Mientras don Ramón me contaba todo esto, yo observaba el mausoleo de los Mendoza. Tenía que admitir que había algo en ese lugar que me causaba una sensación extraña. Era como si el aire alrededor de esa tumba fuera más frío que en el resto del cementerio. Don Ramón, entiendo que quiera asegurarse de que estoy preparado para este trabajo, pero realmente necesito el empleo. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier situación que se presente, ya sea natural o no tan natural. Don Ramón me estudió por un momento largo, como si estuviera tratando de ver dentro de mi alma. Está bien, Carlos. Le voy a dar la oportunidad. Pero antes de que acepte oficialmente, quiero que sepa exactamente lo que implica este trabajo. Me explicó que mis responsabilidades incluían hacer rondas cada 2 horas por todo el cementerio, revisar que no hubiera intrusos, mantener un registro detallado de todo lo que viera o escuchara durante la noche, y asegurarme de que todas las puertas y portones estuvieran cerrados correctamente. Hay algunas reglas importantes que debe seguir si quiere durar más de una noche en este trabajo, me dijo don Ramón mientras caminábamos de regreso hacia la oficina. Primera regla: nunca por ningún motivo entre al mausoleo de los Mendoza. Está cerrado con candado por una razón y debe permanecer así. Segunda regla: si escucha voces durante la noche,
No las siga ni trate de averiguar de dónde vienen. Haga su trabajo y continúe con su ronda. Tercera regla. Siempre lleve su linterna y manténgala encendida. Nunca se quede en la oscuridad total. ¿Y si veo algo realmente extraño? ¿Qué debo hacer? Anótelo en el registro, pero no trate de investigar. Su trabajo es vigilar el cementerio, no perseguir misterios. Y Carlos, una cosa más. Si en algún momento siente que su vida está en peligro, salga inmediatamente del cementerio y llámeme. No trate de ser valiente si las cosas se ponen muy extrañas. Firmé el contrato esa misma tarde. El sueldo era exactamente lo que necesitaba para salir de mis problemas económicos. Don Ramón me entregó las llaves del cementerio, una linterna grande, un radio para emergencias y un mapa detallado del lugar. Su primer turno es esta noche a las 10. Llegué unos minutos antes para que le muestre la caseta de vigilancia y le explique algunos detalles más. Esa tarde llegué a casa emocionado por haber conseguido trabajo, pero también un poco nervioso por todas las historias que me había contado don Ramón. Decidí que sin importar lo que pasara, iba a ser profesional y hacer mi trabajo lo mejor posible. Después de todo, ¿qué tan extrañas podían ser las cosas en un cementerio durante la noche? Llegué al cementerio a las 9:40 de la noche. Don Ramón me estaba esperando en la entrada principal, con una taza de café en la mano. Se veía más serio que en la tarde, como si algo lo tuviera preocupado. Carlos, me da gusto que haya decidido intentarlo. Venga, le voy a mostrar dónde va a pasar las próximas 8 horas. La caseta de vigilancia estaba ubicada cerca del centro del cementerio. Era un cuarto pequeño pero cómodo. Tenía una mesa, una silla, un calentador eléctrico, una cafetera, un teléfono y una radio de comunicación. En la pared había un mapa grande del cementerio, con todas las secciones marcadas y numeradas. Aquí está el registro donde debe anotar sus rondas, me dijo don Ramón, mostrándome un cuaderno grueso. Anote la hora que empezó la ronda, qué secciones revisó, y cualquier cosa fuera de lo normal que vea o escuche. Y Carlos, cuando digo cualquier cosa, me refiero a todo, por más tonto que le parezca. Me enseñó cómo usar la radio para comunicarme con él en caso de emergencia, aunque me advirtió que solo la usara si era realmente necesario, porque él no vivía cerca, y le tomaría al menos 20 minutos llegar al cementerio. Recuerde las reglas que le dije esta tarde. Y una cosa más, no se quede dormido. Sé que las noches pueden ser largas y tranquilas, pero debe mantenerse alerta en todo momento. Las cosas tienden a pasar cuando uno baja la guardia. Don Ramón se fue a las 10 en punto, dejándome solo en el cementerio por primera vez. Los primeros minutos fueron tranquilos. Me quedé en la caseta revisando el mapa y planeando mi primera ronda. El lugar se sentía muy diferente de noche que durante la tarde. Durante el día, el cementerio se había sentido como un parque tranquilo, pero de noche cada sombra parecía más oscura, cada sonido se escuchaba más fuerte. El viento movía las ramas de los árboles, creando sombras que se movían constantemente. No era exactamente aterrador, pero sí me tenía más alerta de lo que esperaba. A las 12 en punto hice mi primera ronda. Empecé por la sección nueva, donde estaban las tumbas más recientes. Todo se veía normal. Las lápidas estaban en su lugar. No había señales de que alguien hubiera entrado sin permiso. Anoté en el registro 12 AM, primera ronda iniciada. Sección nueva revisada, todo normal. Luego fui a la sección de niños. Esta parte del cementerio siempre me daba tristeza, incluso durante el día. Las tumbitas pequeñas, los juguetes y globos que dejaban las familias, las fotos de niños sonrientes en las lápidas. De noche esa tristeza se convertía en algo más pesado, como una sensación de melancolía que me llenaba el pecho. Fue mientras caminaba por la sección de niños que escuché el primer sonido extraño de la noche. Era como una canción de cuna, muy suave, como si alguien estuviera cantando en voz muy baja. Me detuve y presté atención, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. La canción parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una melodía que me resultaba familiar, como algo que había escuchado cuando era pequeño, pero no podía recordar exactamente dónde. Duró apenas unos 30 segundos y luego se detuvo completamente. Recordé las instrucciones de don Ramón sobre no investigar los sonidos extraños, así que anoté lo que había escuchado y continué con mi ronda. 12:15 AM, canción de cuna escuchada en sección de niños. Duración aproximada 30 segundos. La siguiente área era la sección histórica, donde estaba el mausoleo de los Mendoza.
Mientras me acercaba, sentí que la temperatura bajaba notablemente. No era mi imaginación. Realmente hacía más frío en esa parte del cementerio. El mausoleo se veía imponente en la oscuridad. Mi linterna iluminaba las columnas de mármol y la puerta de hierro con el candado, tal como me lo había mostrado don Ramón durante el día. Pero había algo diferente. La puerta de hierro estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué para verla mejor. El candado seguía puesto, pero la puerta no estaba completamente cerrada como debería estar. Había un espacio pequeño, de apenas unos centímetros, pero suficiente para que se viera que algo no estaba bien. Pensé en intentar cerrar la puerta completamente, pero recordé la primera regla que me había dado don Ramón: nunca entrar al mausoleo de los Mendoza. Decidí que tocar la puerta también podría ser mala idea. Anoté la observación en el registro y seguí adelante. Fue cuando estaba caminando hacia la siguiente sección que escuché pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados como los de alguien caminando con botas sobre la grava. Me volteé inmediatamente con la linterna, pero no había nadie ahí. Los pasos se detuvieron en el momento exacto en que me volteé. Esperé unos minutos escuchando atentamente, pero no volvieron a empezar. Continué caminando y apenas había dado unos pasos más, los pasos detrás de mí se reanudaron. Esta vez no me volteé. Decidí seguir caminando para ver qué pasaba. Los pasos continuaron siguiéndome, manteniendo exactamente la misma distancia. Cuando yo caminaba más rápido, los pasos también se aceleraban. Cuando aminoraba el paso, ellos también lo hacían. Esto continuó durante toda la ronda por la sección histórica. Era como si alguien invisible estuviera caminando detrás de mí, copiando exactamente mis movimientos. Cuando finalmente salí de esa sección hacia la zona administrativa del cementerio, los pasos se detuvieron por completo. Terminé mi primera ronda a las 12:45 am y regresé a la caseta. Anoté todo lo que había experimentado: la canción de cuna, la puerta del mausoleo entreabierta y los pasos que me siguieron. Al leer mis propias notas, me di cuenta de que había sido una primera ronda bastante activa para un cementerio que se suponía que debía estar vacío. Las siguientes 2 horas fueron tranquilas. Me quedé en la caseta leyendo un libro que había traído, tomando café y tratando de no pensar demasiado en lo que había experimentado. A las 2:00 am salí para mi segunda ronda. Esta vez decidí cambiar la ruta. Empecé por la sección administrativa y luego fui hacia las secciones más nuevas, dejando la histórica para el final. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo normal. No había sonidos extraños ni nada fuera de lo común. Pero cuando llegué nuevamente a la sección histórica, las cosas se pusieron más intensas que en la primera ronda. El mausoleo de los Mendoza ahora tenía la puerta completamente abierta. No solo entreabierta como antes, sino abierta de par en par. El candado seguía puesto, pero estaba colgando a un lado como si alguien hubiera abierto la puerta desde adentro. Me acerqué lo suficiente para poder ver el interior con mi linterna. Era un espacio pequeño, con paredes de mármol y 4 nichos donde debían estar los restos de la familia. Pero lo que me llamó la atención no fueron los nichos, sino el suelo. Había huellas en el piso de mármol, huellas de zapatos que llevaban de los nichos hacia la puerta, como si alguien hubiera salido caminando del mausoleo. Las huellas se veían frescas, como si acabaran de hacerse. Esta vez no pude resistir la curiosidad. A pesar de las advertencias de don Ramón, me acerqué más a la entrada del mausoleo. No entré, pero puse un pie en el umbral para poder iluminar mejor el interior. En el momento en que puse el pie en la entrada, escuché una voz que venía de dentro del mausoleo. Era una voz de hombre, ronca y muy grave, que decía claramente: «Bienvenido, Carlos». Salté hacia atrás del susto. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz había dicho mi nombre. No había forma de que fuera mi imaginación, porque había dicho específicamente mi nombre. Salí corriendo de la sección histórica sin terminar la ronda. Regresé directo a la caseta y cerré la puerta con llave. Me senté en la silla, temblando y tratando de entender lo que acababa de pasar. Consideré usar la radio para llamar a don Ramón, pero él me había dicho que solo la usara en emergencias reales. No estaba seguro de si una voz misteriosa que sabía mi nombre calificaba como emergencia, o si don Ramón pensaría que me estaba volviendo loco. Decidí esperar hasta la mañana para contarle lo que había pasado. Anoté todo en el registro: la puerta abierta, las huellas y la voz que sabía mi nombre. Las siguientes 2 horas las pasé en la caseta, sin hacer la ronda de las 4:00 am.
Sabía que estaba faltando a mis responsabilidades, pero no me sentía capaz de volver a la sección histórica esa noche. A las 5:30 am, cuando ya casi amanecía, decidí hacer una última ronda rápida antes de que llegara don Ramón. Necesitaba comprobar que todo estuviera en orden para poder explicarle lo que había pasado. Fui directo a la sección histórica, esperando encontrar el mausoleo de los Mendoza abierto como lo había dejado, pero cuando llegué, la puerta estaba completamente cerrada y el candado puesto en su lugar. Exactamente como había estado al principio de la noche. No había huellas en el suelo de mármol. No había señales de que la puerta hubiera estado abierta. Era como si nada de lo que había visto hubiera pasado realmente. Pero yo sabía que había pasado. Podía recordar perfectamente la voz diciendo mi nombre, las huellas en el suelo, la puerta abierta. No había sido mi imaginación. Don Ramón llegó a las 6:00 am en punto. Me encontró parado frente al mausoleo de los Mendoza, tratando de entender cómo era posible que todo hubiera vuelto a la normalidad. «Carlos, ¿cómo estuvo su primera noche?», él me preguntó mientras caminaba hacia mí. «Don Ramón, pasaron cosas muy extrañas. Necesito contarle todo lo que vi y escuché». Don Ramón revisó el registro mientras yo le contaba toda la experiencia. Su expresión se fue poniendo más seria conforme escuchaba mi relato. Cuando terminé de contarle todo, me miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía respeto. «Carlos, en una sola noche usted experimentó más actividad paranormal que algunos vigilantes en semanas enteras. Eso puede significar una de dos cosas. O usted es muy sensible a este tipo de manifestaciones, o ellos están particularmente interesados en usted». ¿Ellos? Los espíritus que no han encontrado descanso en este lugar. Y específicamente el espíritu de don Sebastián Mendoza. Él es quien ha estado molestando a los vigilantes durante todos estos años. Don Ramón me explicó que don Sebastián Mendoza había sido un hombre muy poderoso en la región, pero también muy cruel con las personas que trabajaban para él. Había acumulado su fortuna de maneras poco honestas y había tratado muy mal a muchas familias pobres que dependían de él. Cuando don Sebastián murió hace 80 años, las circunstancias fueron muy extrañas. Lo encontraron en su estudio, sentado en su escritorio, pero no tenía ninguna herida ni señales de enfermedad. Simplemente había dejado de vivir. Su familia también tuvo muertes muy raras en los años siguientes. ¿Y por qué está molestando a los vigilantes ahora? Creemos que don Sebastián no puede descansar en paz, porque hizo muchas cosas malas en vida. Su espíritu está atrapado en este lugar, y por alguna razón, no le gusta que haya vigilantes durante la noche. Es como si quisiera que el cementerio fuera completamente suyo cuando cae la oscuridad. Don Ramón me dijo que podía renunciar si quería, que entendía perfectamente si la experiencia había sido demasiado intensa para mí, pero también me explicó que si decidía quedarme, me daría algunos consejos para lidiar con las manifestaciones paranormales. A pesar del miedo que había sentido durante la noche, decidí quedarme. Necesitaba el dinero, y había algo en mí que quería demostrar que podía manejar la situación. Además, don Ramón parecía saber mucho sobre cómo lidiar con estos problemas. Si va a quedarse, Carlos, hay algunas cosas que debe saber. Primero, nunca responda cuando escuche voces que lo llamen por su nombre. Los espíritus se alimentan de la atención que les damos. Segundo, siempre mantenga una actitud respetuosa hacia los difuntos, pero firme. Usted tiene derecho a estar aquí haciendo su trabajo. Tercero, si las cosas se ponen muy intensas, puede rezar o recitar alguna oración que le dé tranquilidad. Las siguientes 2 semanas fueron una experiencia completamente diferente a cualquier trabajo que hubiera tenido antes. Cada noche traía nuevas manifestaciones paranormales, pero poco a poco fui aprendiendo a manejarlas. Don Sebastián Mendoza se volvió una presencia constante durante mis rondas. A veces escuchaba su voz llamándome desde diferentes partes del cementerio. Otras veces veía una figura alta vestida con ropa antigua caminando entre las tumbas, siempre a cierta distancia, nunca acercándose demasiado. Aprendí que si ignoraba completamente estas manifestaciones y seguía con mi trabajo como si nada pasara, las actividades paranormales se quedaban en un nivel que podía tolerar. Pero si mostraba miedo o curiosidad, las cosas se intensificaban rápidamente. Una noche, durante mi 3ª semana, algo cambió completamente. Estaba haciendo mi ronda de las 2:00 cuando vi que había una mujer parada junto a una tumba en la sección nueva.
Era la primera vez que veía a una persona real en el cementerio durante mis turnos nocturnos. Me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo ahí tan tarde. Era una señora mayor, de unos 60 años, vestida completamente de negro. Estaba llorando frente a una tumba que tenía flores frescas y una foto de un hombre joven. Disculpe, señora, le dije suavemente. El cementerio está cerrado durante la noche. No puede estar aquí hasta las 8 de la mañana. La señora se volteó hacia mí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y se veía muy triste. Por favor, joven, déjeme quedarme un poco más. Hoy hace exactamente un año que mi hijo se fue al cielo. Solo quiero estar con él en esta fecha tan especial. Me dio mucha pena ver a esa madre sufriendo. Sabía que debía pedirle que se fuera, pero no tenía corazón para hacerlo en una fecha tan importante para ella. Está bien, señora. Puede quedarse, pero por favor tenga mucho cuidado. Este lugar puede ser peligroso de noche. Gracias, joven. Usted es muy amable. Mi nombre es Doña Carmen. Yo soy Carlos. Si necesita algo o se siente mal, grite fuerte y yo vendré inmediatamente. Continué con mi ronda, pero manteniendo un ojo en Doña Carmen. Parecía una señora normal, muy triste pero completamente inofensiva. Fue cuando estaba revisando la sección administrativa que escuché un grito terrible, que venía de donde había dejado a Doña Carmen. Era un grito de terror puro, como si hubiera visto algo horrible. Corrí tan rápido como pude hacia la sección nueva. Cuando llegué, encontré a Doña Carmen tirada en el suelo junto a la tumba de su hijo, desmayada pero respirando. La ayudé a incorporarse y le di agua de una botella que siempre llevaba conmigo. Cuando se recuperó un poco, me contó lo que había visto. Carlos, había un hombre parado detrás de usted cuando estaba hablando conmigo hace rato. Un hombre muy alto, vestido con ropa muy antigua. Pensé que era otro trabajador del cementerio, pero cuando usted se fue, él se acercó a mí. ¿Qué le dijo? Me dijo que este lugar no era para los vivos durante la noche, que debía irme inmediatamente o me pasaría algo malo. Pero lo más aterrador era su cara, Carlos. Era como si estuviera muy enojado y sus ojos no parecían humanos. Supe inmediatamente que Doña Carmen había visto a don Sebastián Mendoza, pero esta era la primera vez que él había interactuado con alguien que no fuera el vigilante nocturno. Acompañé a Doña Carmen hasta la entrada del cementerio y me aseguré de que pudiera llegar segura a su casa. Antes de irse me dijo algo que me quedó pensando por mucho tiempo. Carlos, ese hombre me dijo que usted le pertenecía a él ahora, que había estado esperando a alguien como usted durante muchos años. No sé qué quiso decir con eso, pero tenga mucho cuidado. Después de que Doña Carmen se fue, regresé a hacer el resto de mi ronda, pero esa noche fue diferente a todas las anteriores. Don Sebastián no se conformó con aparecer a la distancia o hacer ruidos. Esta vez me siguió de cerca durante toda la ronda, a veces caminando justo detrás de mí, otras veces apareciéndose frente a mí en el sendero. Traté de ignorarlo como me había enseñado don Ramón, pero era muy difícil cuando podía sentir su presencia tan cerca. Era como tener a alguien respirando en mi cuello constantemente. Cuando llegué al mausoleo de los Mendoza, la puerta estaba abierta como tantas veces antes, pero esta vez don Sebastián no se quedó afuera. Lo vi entrar al mausoleo y luego escuché su voz desde adentro. Carlos, ven acá. Necesitamos hablar. Esta vez la voz sonaba diferente. No era amenazante como antes, sino más bien como si fuera una invitación. Pero recordé las advertencias de don Ramón y seguí caminando sin responder. Carlos, no puedes ignorarme para siempre. Tarde o temprano vas a tener que escuchar lo que tengo que decirte. Continué ignorándolo y terminé mi ronda. Pero cuando regresé a la caseta, don Sebastián estaba ahí esperándome. Esta vez pude verlo claramente por primera vez. Era un hombre muy alto, de unos 50 años, vestido con un traje negro muy elegante, pero de un estilo muy antiguo. Su cara tenía facciones duras y sus ojos eran de un color gris muy intenso. No se veía exactamente como un fantasma transparente, sino más bien como una persona real, pero había algo en él que claramente no era normal. Por fin nos vemos cara a cara, Carlos, me dijo mientras se sentaba en la única silla de la caseta, como si fuera su oficina. No sabía qué hacer. Don Ramón me había dicho que no respondiera a las voces, pero don Sebastián estaba ahí físicamente, ocupando el espacio de la caseta. Sé que don Ramón te dijo que no me hicieras caso, pero las cosas han cambiado. Tú eres diferente a los otros vigilantes que han trabajado aquí. Puedes verme claramente, puedes escucharme sin problemas. Eso significa que tenemos una conexión especial.
Decidí romper mi silencio. ¿Qué quiere de mí? Quiero ofrecerte un trato, Carlos. Este cementerio ha sido mi hogar durante 80 años. He visto cómo ha cambiado, cómo han llegado nuevas personas a descansar aquí, pero siempre he estado solo. Necesito a alguien que pueda comunicarse conmigo, alguien que entienda mi situación. ¿Y qué recibo yo a cambio? Protección. Hay otros espíritus en este lugar, espíritus que no son tan civilizados como yo. Si tú me ayudas, yo me aseguraré de que nunca te molesten. También puedo darte información sobre cosas que van a pasar en tu vida, advertirte sobre peligros. La oferta sonaba tentadora, pero algo en mi interior me decía que no era una buena idea hacer tratos con espíritus. ¿Qué tipo de ayuda necesita? Solo compañía, Carlos. Alguien con quien hablar durante las largas noches. 80 años de soledad han sido muy difíciles para mí. Esa noche no le di una respuesta definitiva. Don Sebastián se fue antes del amanecer, pero me dijo que pensara en su propuesta. Cuando llegó don Ramón, le conté sobre mi conversación con don Sebastián. Su reacción fue inmediata y muy seria. Carlos, bajo ninguna circunstancia debe hacer ningún tipo de trato con ese espíritu. Don Sebastián es muy inteligente y manipulador. Lo que le está ofreciendo suena bueno, pero siempre hay un precio que cobra después. ¿Qué tipo de precio? Su libertad, Carlos. Una vez que haga un trato con él, va a estar atado a este lugar para siempre. Varios de los vigilantes, que han desaparecido probablemente, hicieron tratos similares. Esa mañana, cuando llegué a casa, tomé una decisión difícil pero necesaria. A pesar de que necesitaba el dinero, no podía seguir arriesgando mi vida y mi alma en ese trabajo. Llamé a don Ramón esa tarde y le dije que renunciaba. Él entendió completamente mi decisión y me pagó las 3 semanas que había trabajado. Carlos, usted duró más que la mayoría de los vigilantes. Demostró mucho valor al enfrentar todo lo que vivió. Si alguna vez necesita un trabajo normal, en un lugar normal, no dude en llamarme. Esa fue la última vez que pisé el cementerio Jardines del Descanso. Conseguí otro trabajo unas semanas después en una oficina, con horario de día y sin nada paranormal involucrado. Pero a veces, cuando paso cerca de cementerios durante la noche, puedo sentir presencias que me observan. Y en las noches más silenciosas, cuando estoy solo en casa, a veces escucho una voz familiar que susurra mi nombre desde la oscuridad. Don Sebastián Mendoza cumplió su promesa de protegerme de otros espíritus, pero nunca me dejó completamente en paz. Cada tanto me recuerda que su oferta sigue en pie, que siempre puedo regresar al cementerio si cambio de opinión. Hasta el día de hoy, no he vuelto a trabajar de noche. Hay algunas experiencias que cambian a una persona para siempre, y esas 3 semanas en el cementerio fueron una de ellas. Aprendí que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces es mejor mantener cierta distancia de lo desconocido. Si alguna vez alguien les ofrece un trabajo de vigilante nocturno en un cementerio, especialmente si el sueldo es muy bueno y otros vigilantes han renunciado, misteriosamente, piénselo muy bien antes de aceptar, porque una vez que abres esa puerta al mundo paranormal, es muy difícil volver a cerrarla completamente. Antes de contarles esta historia, debo advertirles que todo lo que van a leer es completamente cierto. Yo mismo viví cada momento de terror que les voy a relatar. Han pasado ya 5 años desde aquella noche, pero todavía me despierto sudando frío recordando lo que vi. Mi nombre es Roberto Martínez Herrera, soy de Puebla, México, y trabajo como vigilante nocturno desde hace 15 años. Pensé que ya había visto de todo en mis turnos de madrugada, pero nada me preparó para lo que experimenté en el cementerio San Miguel. Todo comenzó un martes de octubre. Mi jefe me llamó para decirme que necesitaba cubrir un turno especial en el cementerio más viejo de la ciudad. El vigilante regular había renunciado de la noche a la mañana, sin dar explicaciones. Solo dijo que no podía seguir trabajando ahí. En ese momento pensé que era un cobarde, pero ahora entiendo perfectamente por qué se fue. Llegué al cementerio a las 10 de la noche. El lugar era enorme, con tumbas que databan de más de 200 años. Había secciones enteras donde las lápidas estaban tan deterioradas que ya no se podían leer los nombres. Los árboles crecían salvajes entre las tumbas, creando sombras extrañas que se movían con el viento. La caseta del vigilante estaba justo en la entrada principal, una construcción pequeña, con ventanas que daban vista a los senderos principales del cementerio. Mi primera noche fue tranquila. Hice mis rondas cada 2 horas.
caminando por los senderos principales con mi linterna. El cementerio era silencioso. Solo se escuchaba el viento entre las hojas y algún que otro gato callejero. Pensé que sería un trabajo fácil, mejor pagado que mis trabajos anteriores, y sin las complicaciones de vigilar edificios con inquilinos problemáticos. La segunda noche fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras estaba en la caseta leyendo un libro, escuché pasos en la grava, pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Tomé mi linterna y salí a revisar. Los pasos se habían detenido. Alumbré hacia donde creía que había venido el sonido, pero no vi nada, solo las tumbas silenciosas y las sombras de los árboles. Regresé a la caseta pensando que había sido mi imaginación, pero a los 20 minutos, los pasos volvieron. Esta vez parecían más cerca, como si alguien estuviera caminando justo afuera de la caseta. Salí rápidamente, pero otra vez no había nadie. Decidí hacer una ronda completa para asegurarme de que no había intrusos en el cementerio. Mientras caminaba por el sendero principal, mi linterna comenzó a parpadear. La había cargado completamente antes de comenzar mi turno, pero ahora parecía estar perdiendo energía. Golpeé la linterna un par de veces y la luz se estabilizó. Fue entonces cuando la vi, al final del sendero, donde terminaban las tumbas más nuevas y comenzaba la sección antigua. Había una figura vestida de blanco. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé que era una persona real, tal vez alguien que había entrado al cementerio sin que me diera cuenta. Me acerqué lentamente tratando de no hacer ruido. La figura era una mujer. Podía ver su cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Llevaba lo que parecía ser un vestido blanco, largo hasta los pies. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, le grité que se detuviera, que el cementerio estaba cerrado. La mujer no se movió, no respondió. Caminé más cerca, con mi linterna apuntando hacia ella. Cuando estuve a solo 5 metros, la mujer comenzó a girar lentamente hacia mí. Yo esperaba ver un rostro, pero lo que vi me heló la sangre. Donde debería haber estado su cara, solo había una sombra negra y profunda. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo oscuridad. Retrocedí instintivamente. Tropecé con una lápida pequeña y caí al suelo. Mi linterna se apagó completamente. En la oscuridad total, pude escuchar pasos acercándose hacia mí, pasos que sonaban como si arrastraran algo pesado. Busqué a tientas mi linterna en el suelo, temblando de miedo. Cuando finalmente la encontré y logré encenderla, la mujer había desaparecido. Corrí de vuelta a la caseta sin mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé dentro de la caseta el resto de la noche, con todas las luces encendidas, esperando que llegara el amanecer. Cuando por fin salió el sol, salí a revisar el lugar donde había visto a la mujer. No había rastros de pasos en la tierra. No había nada que indicara que alguien había estado ahí. Pensé seriamente en renunciar ese mismo día, pero necesitaba el trabajo. Decidí que tal vez había sido mi imaginación, el cansancio de adaptarme a un horario nocturno, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. La tercera noche iba a confirmar mis peores temores. La tercera noche llegué más temprano, decidido a descubrir qué estaba pasando realmente en ese cementerio. Revisé mi equipo 2 veces: linterna nueva con pilas extra, radio portátil y un termo con café bien cargado. Si algo iba a suceder, esta vez estaría preparado. Al menos eso pensaba. Todo estuvo tranquilo hasta las 11:30. Estaba tomando café en la caseta cuando escuché un sonido que me puso los pelos de punta. Era como si alguien estuviera cavando. El sonido metálico de una pala golpeando tierra dura, acompañado de jadeos como si fuera un trabajo pesado. Venía desde la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas estaban tan viejas que muchas ya no tenían nombre. Salí de la caseta con mi linterna nueva, que daba una luz mucho más fuerte. Seguí el sonido, que se hacía más claro mientras me acercaba. Mis manos temblaban mientras caminaba entre las tumbas deterioradas. El sonido de la pala se detuvo de repente, pero podía escuchar respiración pesada, como si alguien estuviera muy cansado. Cuando llegué a la zona donde creía que venía el sonido, no encontré a nadie, pero lo que vi me dejó sin palabras. Había una tumba abierta, recién cavada. La tierra estaba fresca y había una pala tirada al lado. La lápida era muy antigua, casi ilegible, pero pude distinguir parte de un nombre: Elena, 1847. El hoyo era profundo y completamente vacío.
Mientras observaba la tumba abierta, mi linterna comenzó a parpadear otra vez. Esta vez no era la batería porque había puesto pilas nuevas. La luz se hacía más débil y más fuerte, como si algo estuviera interfiriendo con ella. Entonces escuché una voz. Era una voz de mujer, muy suave, casi como un susurro. Venía desde abajo, desde dentro de la tumba vacía. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera llamando a alguien. La voz se hacía cada vez más clara, y finalmente pude distinguir lo que decía. Roberto, Roberto, ven aquí. Mi nombre. Esa voz conocía mi nombre. Retrocedí asustado, pero la voz siguió llamándome. Ahora venía desde diferentes direcciones, como si hubiera varias mujeres susurrando mi nombre desde las tumbas a mi alrededor. Roberto, no te vayas. Quédate con nosotras. Corrí hacia la caseta, pero cuando estaba a la mitad del camino, todas las luces del cementerio se apagaron. Las pocas lámparas que había en los senderos principales se fueron una por una, como si alguien las estuviera apagando en secuencia. Mi linterna también se apagó, dejándome en completa oscuridad. En la oscuridad total, pude escuchar pasos acercándose desde todas las direcciones. No eran pasos normales. Sonaban como si quien caminara arrastrara algo pesado. Los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Podía escuchar respiración a mi alrededor, como si varias personas estuvieran muy cerca de mí. Saqué mi teléfono para usar la linterna, pero la pantalla estaba completamente negra. El teléfono no respondía, como si se hubiera apagado completamente. Estaba completamente solo, rodeado de sonidos que no podía explicar, en medio de un cementerio que parecía haberse vuelto vivo. Entonces sentí algo que me tocó el hombro, una mano fría que se quedó ahí por varios segundos. Grité y corrí hacia donde pensaba que estaba la caseta, tropezando con lápidas y ramas. Detrás de mí podía escuchar risas de varias mujeres que sonaban como eco en la noche. Cuando finalmente llegué a la caseta, me encerré adentro y encendí todas las luces. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi radio. Llamé a mi jefe, pero él no contestó. Llamé a la policía, pero cuando traté de explicar lo que estaba pasando, sonaba como un loco. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que tardarían por lo menos una hora. Desde la ventana de la caseta, podía ver luces moviéndose entre las tumbas. Luces pequeñas como velas que flotaban a 1 metro del suelo. Se movían lentamente, como si fueran personas caminando con velas en las manos. Pero no había nadie cargando esas luces, simplemente flotaban por el cementerio. Las luces se fueron acercando a la caseta. Cuando estuvieron cerca pude ver que no eran velas normales. Eran luces de un color azul pálido y parecían emanar de figuras que apenas podía distinguir. Figuras de mujeres vestidas con ropa antigua que caminaban entre las tumbas como si estuvieran buscando algo. Una de las figuras se acercó directamente a la ventana de la caseta. Era la misma mujer de blanco que había visto la noche anterior, pero ahora podía ver más detalles. Su vestido estaba sucio de tierra, como si hubiera estado bajo tierra por mucho tiempo. Su cabello largo y negro estaba lleno de hojas secas, y su rostro seguía siendo una oscuridad vacía. Pero ahora podía ver que se movía, como si tratara de formar una boca para hablar. La mujer puso su mano en el cristal de la ventana. Era una mano muy pálida, casi transparente, con uñas largas y sucias. Podía ver a través de ella, como si fuera un fantasma. Entonces comenzó a escribir algo en el cristal empañado. Escribió lentamente, con letras temblorosas: «No te vayas, Roberto. Necesitamos compañía». Más figuras se acercaron a la caseta. Pronto había 6 o 7 mujeres rodeando el pequeño edificio, todas vestidas con ropa antigua, todas con esa palidez horrible, todas con rostros que no podía ver claramente. Comenzaron a golpear suavemente las ventanas y las paredes, como si estuvieran pidiendo permiso para entrar. El sonido de los golpes suaves se fue haciendo más fuerte. Ya no era un toqueteo gentil. Ahora sonaban como puñetazos. Las ventanas comenzaron a vibrar, y pude escuchar que el cristal se estaba rajando. Sabía que no iba a poder resistir mucho más en la caseta. Tenía que salir de ahí, pero afuera me esperaban esas cosas. Entonces recordé algo que mi abuela me había dicho cuando era niño. Ella siempre decía que cuando te encuentres con espíritus inquietos, debes mostrar respeto y no miedo. Debía hablar con ellas, tratar de entender qué querían. Tal vez entonces me dejarían en paz. Respiré profundo y me acerqué a la ventana donde estaba la mujer de blanco. Con voz temblorosa le pregunté: «¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me buscan?».
Los golpes se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió era aún más aterrador que todo el ruido anterior. La mujer comenzó a escribir otra vez en el cristal empañado. Esta vez escribió más lento, como si le costara trabajo formar las palabras. Estamos solas. Hace mucho tiempo. Nadie nos visita, nadie nos recuerda. Entonces entendí, estas no eran espíritus malignos tratando de hacerme daño. Eran almas perdidas, olvidadas, que habían estado solas en este cementerio por décadas, tal vez siglos. La sección antigua donde las había visto era donde enterraban a las personas que no tenían familia o cuyas familias habían desaparecido con el tiempo. ¿Qué puedo hacer por ustedes?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Esta vez, varias de las mujeres comenzaron a escribir en las ventanas al mismo tiempo. Sus mensajes aparecían lentamente. Recuérdanos, di nuestros nombres. No queremos ser olvidadas. Salí de la caseta lentamente. Las figuras se apartaron un poco, creando un círculo alrededor de mí. Podía ver que había más de las que pensaba. Eran por lo menos 15 mujeres, todas vestidas con ropa de diferentes épocas. Algunas llevaban vestidos del siglo pasado, otras con ropa aún más antigua. Caminé hacia la sección antigua del cementerio, seguido por estas figuras silenciosas. Cuando llegué a las tumbas más viejas, cada una de las mujeres se colocó junto a una lápida específica. Era como si me estuvieran mostrando dónde descansaban sus restos. Me acerqué a la primera tumba, donde se había puesto la mujer de blanco. La lápida estaba tan deteriorada que apenas podía leer el nombre, pero logré distinguir: Elena Rodríguez, 1420-1847. Le hablé directamente a la figura. Elena Rodríguez, yo te recuerdo. Fuiste una persona real, tuviste una vida y ahora yo sé que existes. La figura de Elena se hizo más clara por un momento. Pude ver su rostro, que ya no era una sombra vacía. Era una mujer joven, con ojos tristes pero tranquilos. Asintió lentamente y luego comenzó a desvanecerse, como si una paz interior hubiera llegado a ella. Fui de tumba en tumba, leyendo los nombres que aún se podían distinguir y hablando con cada una de las figuras. María González, 1830-1860, yo te recuerdo. Carmen López, 1845-1889. Tú también exististe. Con cada nombre que pronunciaba, la figura correspondiente se volvía más clara por un momento, antes de desvanecerse. Algunas lápidas estaban tan deterioradas que no podía leer los nombres. Para esas simplemente dije: aunque no pueda leer tu nombre, sé que fuiste una persona real. Tuviste sueños, esperanzas, gente que te amó, y ahora yo te recuerdo. El proceso tomó casi 2 horas. Cuando terminé de hablar con todas las figuras, el cementerio volvió a su silencio normal. Las luces extrañas habían desaparecido y ya no podía ver a ninguna de las mujeres. Solo quedaba yo, parado entre las tumbas antiguas, con una sensación extraña de paz y tristeza al mismo tiempo. Regresé a la caseta justo cuando llegaba la patrulla de policía. Los oficiales revisaron todo el cementerio, pero no encontraron nada fuera de lo normal, excepto por la tumba que había estado abierta, que ahora estaba cerrada otra vez, con la tierra perfectamente aplanada como si nunca hubiera sido tocada. Terminé mi turno sin más incidentes. Al día siguiente, fui a hablar con el director del cementerio. Le pregunté sobre la sección antigua y las personas enterradas ahí. Me confirmó que esa era la zona donde enterraban a las personas sin familia, especialmente a las mujeres que habían muerto solas o abandonadas. Muchas de ellas fueron olvidadas completamente, me dijo. No tienen descendientes que vengan a visitarlas. Algunas ni siquiera tienen registros completos de quiénes eran. Eso explicaba por qué habían aparecido ante mí. Necesitaban que alguien las recordara, que reconociera que habían existido. Decidí quedarme en el trabajo. Las siguientes semanas fueron completamente tranquilas, pero establecí una rutina nueva. Cada noche, durante mi ronda, pasaba por la sección antigua y saludaba a las tumbas. Les contaba cómo había estado mi día. Les hablaba sobre el mundo actual, sobre las cosas que habían cambiado desde sus tiempos. Nunca volví a ver a las figuras, pero a veces, cuando el viento soplaba entre las tumbas, podía jurar que escuchaba susurros suaves, como si fueran voces dándome las gracias. Y en las noches más tranquilas, cuando la luna iluminaba las lápidas antiguas, sentía una presencia pacífica a mi alrededor. Un día, mientras hacía mi ronda matutina antes de irme, encontré algo extraño. En la tumba de Elena Rodríguez,
La mujer de blanco que había visto primero. Había flores frescas, flores blancas que no estaban ahí la noche anterior. Pregunté al personal del cementerio si alguien las había puesto, pero nadie sabía nada. Desde entonces, de vez en cuando aparecen flores en diferentes tumbas de la sección antigua. Flores que nadie pone, que simplemente aparecen como si fueran un regalo de agradecimiento. El director del cementerio dice que debe ser algún familiar lejano que viene en secreto, pero yo sé la verdad. Han pasado 5 años desde esa primera noche terrible. Sigo trabajando en el cementerio San Miguel, y me he convertido en el guardián no solo de los terrenos, sino también de las memorias de aquellas mujeres olvidadas. Cada mes, traigo flores nuevas para las tumbas que no tienen visitantes, y siempre me aseguro de leer los nombres en voz alta. Ahora entiendo por qué el vigilante anterior renunció tan de repente. Probablemente vivió experiencias similares, pero no supo cómo manejarlas. Tuvo miedo en lugar de mostrar compasión. Pero yo aprendí que a veces los espíritus no buscan asustarnos, sino simplemente ser recordados. El cementerio sigue siendo un lugar tranquilo por las noches. Las almas que una vez estuvieron inquietas ahora descansan en paz. Y yo duermo mejor sabiendo que pude ayudar a esas mujeres a encontrar el descanso que habían. He estado buscando durante tanto tiempo, pero aún hay noches, especialmente cuando llueve, en las que siento que hay más presencias en el cementerio. Otras almas olvidadas que tal vez necesiten ayuda. Y cuando eso sucede, salgo con mi linterna, listo para escuchar y recordar una vez más, porque ahora sé que a veces lo único que necesitan los espíritus inquietos es alguien que los recuerde y les diga que su vida tuvo significado. Esta es mi historia, y juro por todo lo que es sagrado que cada palabra es verdadera. Si alguna vez se encuentran con algo similar, recuerden, no siempre hay que tener miedo. A veces, solo hay que escuchar y mostrar respeto por aquellos que ya no están con nosotros. Mi nombre es Raúl, y hace unos meses conseguí un trabajo nocturno en una bodega de abastecimiento en las afueras de la ciudad. El pago no era malo, y como siempre he sido más de la noche que del día, pensé que sería una buena opción. No tardé mucho en darme cuenta de que había algo extraño en ese lugar. El edificio era viejo, con pasillos interminables de estanterías oxidadas y luces parpadeantes que parecían más decorado de película de terror que un almacén real. Mi tarea principal era sencilla: asegurarme de que los productos estuvieran en orden y realizar rondas de vigilancia hasta el amanecer. Había cámaras en las esquinas, pero muchas parecían no funcionar. O al menos eso decía Carlos, el supervisor del turno anterior. Desde mi primera noche sentí que alguien me observaba. No era paranoia ni sugestión, era algo más. Caminaba entre los pasillos con mi linterna, pero cada tanto tenía la sensación de que, al dar la vuelta, encontraría a alguien parado entre las sombras. Pero nunca había nadie. Lo más inquietante ocurrió en mi tercera noche. Mientras revisaba la mercancía, escuché el sonido de una caja cayendo al suelo en la sección de almacenamiento frío. Me acerqué, convencido de que un animal o alguna corriente de aire había provocado la caída, pero lo que encontré no tenía explicación. La caja estaba en el suelo, sí, pero a su alrededor había huellas, pequeñas y húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo por el suelo helado. Mi corazón latía con fuerza. No había ninguna puerta abierta, y yo era la única persona en el edificio. Tomé mi radio y llamé a Carlos, quien aún debía estar en casa. Quise sonar tranquilo, pero mi voz temblaba. Carlos, ¿tú recuerdas si hubo algún incidente raro en esta bodega? Hubo un largo silencio antes de que él respondiera. Raúl, ¿ya viste la puerta del fondo? El ruido de la radio distorsionó su voz por un momento, pero entendí perfectamente lo que me dijo. Volteé hacia la puerta metálica al final del pasillo. Era una salida de emergencia que, según lo que me habían dicho, siempre estaba cerrada con llave. Pero ahora estaba entreabierta. El frío recorrió mi espalda. Algo me decía que no debía acercarme, pero al mismo tiempo sentía que si no lo hacía, nunca sabría qué estaba pasando en este lugar. Respiré hondo y di un paso adelante. El rechinar de la puerta metálica resonó en el pasillo cuando me acerqué. Tragué saliva y apunté con mi linterna al otro lado. Era un cuarto pequeño y oscuro,
con estanterías polvorientas y cajas apiladas sin orden aparente. Lo más inquietante era el frío. Un aire helado, mucho más intenso que el de la bodega, flotaba en el ambiente. Entré con cautela, sintiendo que cada paso que daba era un error. Revisé las cajas con la linterna y no encontré nada extraño, pero cuando giré para salir, vi algo que me hizo detenerme en seco. Las huellas húmedas que había encontrado antes, ahora estaban detrás de mí, y lo peor era que no eran las únicas. Había más, muchas más, como si varias personas hubieran caminado por allí momentos antes. Mi respiración se agitó. Intenté convencerme de que era algún fenómeno explicable, pero una parte de mí sabía que no era así. Fue entonces cuando escuché el sonido, un susurro. Apagué la linterna instintivamente, como si eso me hiciera invisible. Me quedé completamente quieto, tratando de calmar mi respiración. El sonido se repitió. Era un murmullo bajo, ininteligible, y venía de las estanterías al fondo del cuarto. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mis pies no reaccionaban. Forcé a mi mano a encender la linterna de nuevo y la dirigí hacia los estantes. No había nada. Pero cuando bajé el haz de luz al suelo, vi algo que me dejó sin aliento. Una sombra. No la mía, era una silueta delgada y encorvada, con los brazos largos y deformes. La sombra se movió antes de que yo pudiera reaccionar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna cuando algo pasó corriendo detrás de mí. No lo vi, pero lo sentí. Sin pensarlo, salí del cuarto de un salto y empujé la puerta con todas mis fuerzas. El golpe resonó en toda la bodega. Me quedé allí, jadeando, con las manos temblando. Mi radio volvió a sonar. «Raúl». La voz de Carlos sonaba más tensa que antes. «Dime que no abriste la puerta del fondo». Mi garganta estaba seca. Me tomó varios segundos responder. No sé qué vi ahí dentro, pero no quiero volver a entrar. Un nuevo silencio incómodo se apoderó de la radio. Luego, con voz baja, Carlos murmuró: «No deberías haber entrado». Algo en su tono me dijo que él sabía más de lo que me había contado y que mi turno apenas estaba comenzando. El silencio se hizo pesado en la bodega. Me apoyé contra la pared, intentando que mi respiración volviera a la normalidad, pero el aire seguía sintiéndose helado, denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Miré la puerta del fondo. No pensaba volver a acercarme, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Golpes. 3 golpes secos desde el otro lado de la puerta. Me quedé paralizado. No eran golpes fuertes ni frenéticos, sino pausados, deliberados, como si alguien supiera que yo estaba allí y quisiera que le respondiera. Mi radio crujió de nuevo. «Raúl, ¿sigues ahí?» Carlos sonaba más preocupado que antes. «Sí, pero...» Tragué saliva. «Alguien está golpeando la puerta». Carlos no respondió de inmediato. Solo escuché un leve suspiro al otro lado de la línea. Luego su voz bajó aún más. «No abras, no importa lo que escuches, no abras». Mi piel se erizó. «Carlos, dime la verdad. ¿Qué está pasando aquí?» Escuché cómo tragaba saliva al otro lado del radio. «Mira, no sé mucho, pero cuando empecé a trabajar aquí me advirtieron que si algo raro pasaba de noche, lo ignorara. La puerta del fondo no se abre. Nunca. Pero estaba entreabierta cuando la encontré». Carlos guardó silencio. Luego, con un tono que parecía una súplica, dijo: «Sal de ahí». Antes de que pudiera responder, los golpes en la puerta cambiaron. Ya no eran 3 golpes secos, ahora eran más rápidos, desesperados, como si algo estuviera intentando salir. El pánico me invadió. Retrocedí lentamente sin dejar de mirar la puerta, y entonces se detuvo. Por un momento el único sonido fue el eco de mi propia respiración. Pensé que tal vez todo había terminado, que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada. Pero justo cuando me giré para salir de ahí, escuché algo que jamás olvidaré. Un susurro justo detrás de mi oído. «Raúl». Mi nombre. Mi linterna cayó al suelo cuando salté hacia atrás, mi corazón golpeando contra mi pecho. No había nadie, pero el frío en la bodega se había vuelto insoportable. Corrí. No pensé en nada más. Solo corrí hasta la garita de seguridad donde estaba la única salida. Pero al llegar, encontré la peor de las sorpresas. La puerta estaba cerrada, y la llave
No estaba donde la había dejado. Golpeé la puerta con desesperación. Sabía que nadie me escucharía, pero el instinto de supervivencia nublaba mi razón. Busqué la llave en mis bolsillos, en la mesa, en el suelo. Nada. Mi radio crujió de nuevo. Raúl, dime que ya saliste, susurró Carlos. La puerta está cerrada. Jadeé mirando a todos lados. La llave no está. Otro silencio. Luego su voz sonó más apagada. Entonces ya te vio. Mis piernas flaquearon. ¿Quién? Pregunté, aunque temía la respuesta. Carlos tardó en responder. Su voz sonaba tensa, como si estuviera luchando consigo mismo. Hace años, cuando la bodega todavía tenía turnos diurnos, un trabajador desapareció en esa área. Nadie sabe cómo ni por qué. Solo encontraron sus cosas. Y huellas como las que viste. Mi piel se erizó. ¿Y qué pasó después? El turno nocturno se cerró por un tiempo, pero cuando lo reabrieron, los nuevos vigilantes comenzaron a ver cosas, a escuchar su nombre en los pasillos, a encontrar la puerta del fondo entreabierta, como si alguien estuviera esperando que entraran. Un frío indescriptible me recorrió la espalda. Carlos, dime cómo salgo de aquí. Escucha, mantente en movimiento, no dejes que te alcance, no mires a las cámaras. A veces muestran cosas que es mejor no ver. Busca la llave. Debe estar cerca. Me aferré a esas palabras y comencé a revisar de nuevo, con los ojos bien abiertos. Y entonces la vi. La llave estaba en el suelo justo frente a la puerta de salida. Pero no estaba sola. Unas huellas húmedas la rodeaban, y no eran mías. Un escalofrío me paralizó. Algo dentro de mí gritaba que no me acercara, pero no tenía opción. Me agaché lentamente, sin dejar de mirar a los lados. Cuando mis dedos rozaron la llave, sentí un aliento helado en la nuca. No lo pensé dos veces. Agarré la llave y giré la cerradura en un solo movimiento. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y salí corriendo sin mirar atrás. El aire de la madrugada me golpeó en el rostro. No me detuve hasta llegar a mi auto. Arranqué con las manos temblorosas y me alejé de la bodega sin volver la vista. Esa fue mi última noche allí. Renuncié al día siguiente. Carlos no me preguntó nada, solo me dijo que había tomado la mejor decisión. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar mi nombre susurrado en la oscuridad, como si algo aún me estuviera buscando.